los hepatocitos. Estos van a circular por vía sanguínea, a través del plasma. Por eso son enzimas plasmáticas. Y tiene algo característico, su activación en cascada. O sea, una activa a la siguiente, y la siguiente a la próxima. Y así, este sistema tiene una activación continua, como si fuese una cadena, un efecto dominó, ¿no? Cascada. Se les ha puesto por nomenclatura la letra C, acá de encima, C mayúscula, seguido de un número. Entonces vamos a tener 9 complementos. Estos 9 complementos, bien, así enumerados de forma correlativa, no se van a activar todos de esta misma manera, en orden. Entonces, esto primero ténganlo en cuenta porque vamos a ver la vía clásica a partir de esta explicación. Se han descubierto, o se han enumerado según su etapa de descubrimiento, en ese orden, pero no es el mismo orden de activación. Entonces, ante esta regla numérica ordenada, siempre hay una excepción. Una excepción. Y la excepción va a ser C4. C4 es el único complemento que está fuera de su lugar, fuera de su orden. Está entre C1 y C2. Entonces, si ahora reordeno esto, tomando en cuenta esa excepción, el primero va a ser C1. El siguiente va a ser C4. El siguiente C2. El próximo C3. Siguiente C5, ¿no? Porque el 4 ya se movió. A partir del 5, ya el orden no tiene ninguna modificación. Es continuo. Entonces, este es el orden real de activación de la vía clásica del complemento. C1 se activa, recién activa el siguiente, C4. ¿Bien? Y así se van a activar de forma correlativa. Segunda ley. Algunos complementos se fragmentan al momento de activarse. Si este marcador fuese como C4, esta es la proteína enzimática completa, al momento que C1 lo active, C4 se va a fragmentar. Va a haber un fragmento pequeño y un fragmento grande. ¿Bien? Ahora, no todos los complementos se fragmentan, solo lo van a hacer estos 4. A partir de C4, los 4 siguientes, ¿no? 4, 4. Entonces, C4, al activarse, se va a fragmentar en un fragmento pequeño llamado A, con A minúscula. Y el fragmento grande se va a llamar B, C4B. Y así los demás, ¿no? Tenemos a C3, se fragmenta en C3A, fragmento pequeño, C3B, fragmento grande, C5, C5A, pequeño, C5B, fragmento grande. Bien. Ante esta segunda regla, también tiene su excepción. Y el excepto, ¿no? Va a ser C2. Al momento de fragmentarse, imaginemos que este es C2, este marcador. C4 lo activa, C2 se fragmenta. El fragmento pequeño se va a denominar C2B. Cambia, es al revés. Y el fragmento grande, C2A. Ahí está la excepción, en esta regla. Todos estos fragmentos pequeños, están aquí arriba, al ser tan pequeños, estos fragmentitos se van a diluir en el plasma, se diluyen en el líquido intersticial, se separan, se van, se diluyen. Estos fragmentos pequeños se van a denominar anafilotoxinas, porque su efecto es aumentar la inflamación. Bien, ese es su objetivo. Incrementar, potenciar el efecto de la inflamación aguda. C4A y C2B
son anafilotoxinas muy débiles. Su acción es muy débil. Pero C3A y C5A, los dos últimos en formarse, son anafilotoxinas potentes, muy fuertes. Su efecto inflamatorio es mayor. ¿No quieren venirse acá? Es un taburete. Taburetes, si se viene ahí, pues ya se mejor. Igual ahí si quiere Robert, aquí hay taburetes. Los fragmentos grandes que vemos aquí abajo, ¿no? Todos se van a incorporar y adherir a la superficie del patógeno. En la superficie el complemento se va activando, ¿sí? Sobre una bacteria, sobre un hongo, sobre un parásito. Y pues estos fragmentos, ¿no? C4b, se van a sumar, se van a juntar. C2A van a formar convertasas. Se va a juntar con C3b, la convertasa va a ser mayor. Estas convertasas que van formando estas enzimas son importantes para, pues, potenciar la activación del complemento. A ver, voy a ponerles así como ejemplo. C1 se activa. Vienen a activar C4. Entonces C4 se acerca al C1 activado y al contacto se fragmenta. C4A, como anafilotoxina, se retira. C4B, fragmento grande, se adhiere a la superficie del patógeno. Ahí. Viene el siguiente complemento, C2. Entonces C2 tiene contacto con C4b. Y al contacto se fragmenta, se activa. C2b, fragmento pequeño, se retira como anafilotoxina. Y C2A, fragmento grande, se une a la superficie del patógeno y se junta con C4b. En esta forma, miren, C4b más C2A forman a la primera convertasa. Convertasa de C3. Así se va a llamar, ¿no? Asa de enzima, ¿no? Convertasa. La función de esta convertasa de C3 es convertir al C3, activarlo. Entonces, ¿cuál es el siguiente complemento que llega? A C3, ¿no? Entonces C3 llega, así, junto, ¿no? Inactivo. Y cuando C3 inactivo llega y tiene contacto con esta convertasa de C3, se activa y se fragmenta. C3A, anafilotoxina, ¿no? Como es fragmento pequeño, se diluye, se retira. Y C3b, fragmento grande, se adhiere a la superficie del patógeno y se incorpora a la convertasa. Ahora ya son 3 enzimas, 3 fragmentos grandes. Entonces se añade esta enzima. Ahora miren, la convertasa se ha vuelto más grande. C4b más C2A más C3b. Son 3 fragmentos grandes. Esta convertasa se va a denominar convertasa de C3, C5. Es para 2 complementos. Por eso es el doble de potente. Ahora nos detenemos con esta convertasa. La convertasa de C3 lo que va a hacer es atraer primero C3 nuevamente, otro C3 nuevo. Entonces va a venir un C3 y es como si fuese un magneto. Esta convertasa actúa como un imán, atrae, hay un complemento. Llega el C3, tiene contacto con la convertasa de C3-C5, se activa y se fragmenta. Se va a fragmentar en C3A, anafilotoxina, pequeño, y C3b, fragmento grande. Y los fragmentos grandes siempre se adhieren a la superficie del patógeno, en otro lado, en otro sector.
Y esto es un bucle de potenciación. O sea, esto se va a volver a repetir una y otra vez. Entonces va a venir otro C3 atraído por la convertasa y al contacto se fragmenta. Otro C3A, y así van aumentando las hemafilotoxinas, y otro C3B, y van aumentando los fragmentos grandes, y se adhiere en otro punto de la superficie. A estos fragmentos grandes, C3B, se les va a llamar opsoninas. Opsonina, al C3B solito. Porque su efecto va a ser la opsonización. Opsonización sería como el recubrimiento. El patógeno se va a recubrir por puro C3B en toda su superficie. ¿Bien? Eso va a facilitar la fagocitosis. Vamos a ver después. Una vez que ya ha trabajado, ¿no?, esta convertasa con el C3, ahora llega el turno del C5. Trabaja con mucho C3, pero solamente requiere ya un solo C5. Entonces va a venir un C5, que es el que continúa, ¿no?, en el orden, y al contacto con esta convertasa, el C3-C5, se activa y se fragmenta en C5A, anafilotoxina potente, y C5B, fragmento grande. C5A se retira, se diluye, pero el C5B se adhiere a la superficie del patógeno, ¿no?, como dice la ley. Ahora, C5B, jóvenes, va aparte, no se une a la convertasa. El C5B va a crear otra cosa más importante. Va a formar un complejo enzimático. Entonces C5B ya está en la superficie activo y atrae al siguiente complemento, que sería C6. Entonces se suman. C6 también se adhiere a la superficie del patógeno y empiezan a perforar la membrana del patógeno y empiezan a hundirse. Para hundirse más profundamente se incorpora C7. Y van perforando ahí, tratando de entrar a la membrana del patógeno. Pero quien va a llegar hasta la parte final va a ser el C8. ¿Bien? Y el último complemento va a ser C9. Y con todos estos complementos, todos en conjuntos, van a formar el complejo de ataque de membrana, porque están atacando la membrana del patógeno. Y es un complejo enzimático. ¿Qué van a hacer? Perforar la membrana. No van a agujerear. Y con esto van a provocar lisis osmótica. Lisis osmótica será la destrucción, como dice, ¿no?, lisis, del patógeno por ósmosis. Porque por este agujero, por este poro de perforación, va a salir el potasio de la bacteria, de su citoplasma, se escapa potasio. Pero va a entrar sodio, cloro, solutos. ¿No? Siempre a favor del gradiente de concentración. Y como está entrando solutos, va a entrar agua por ósmosis. Y la bacteria se va a hinchar de agua hasta reventar. La opsonina, ¿no? Esto va a causar, pues, opsonización. Este término va a ser pregunta de examen. Opsonización. Esto significa, bueno, viene del griego, ¿no? Opsonae. Opsonae en griego significa condimentar, sazonar, darle sabor. Y cuando una bacteria está llena de C3B, es como que estuviese condimentada con pimienta, comino, ajo, así bien sabrosa. Y así los fagocitos, el neutrófilo, el macrófago que lleguen, van a encontrar patógenos recubiertos de C3B, de opsonina. Y esto aumenta la velocidad de fagocitosis.
la fagocitosis se incrementa 100 veces más. Se elimina más rápido las bacterias cuando están opsonizadas con complemento. Y eso sería. Ahí está la parte general del complemento, ¿no? La vía clásica. Por eso el complemento, jóvenes, tiene tres objetivos. Pregunta igual de examen. El primer objetivo, número 1, aumentar la inflamación. Esto lo realiza mediante las anafilotoxinas potentes, C3A, C5A. Bien, estas dos. Segundo objetivo, aumentar la fagocitosis. Esto lo realiza mediante C3B, la opsonización, ¿no? La opsonina que produce opsonización. Y objetivo número 3, la lisis osmótica. Reventar esta bacteria, el patógeno, mediante ósmosis. Gracias al complejo de ataque de membrana. En inglés le llaman MAC. Membrana, ¿no? Es Attack Complex. MAC. Bien, voy a borrar la pizarra. Si voy a sacarle foto. Esta explicación, jóvenes, está también en las diapositivas que he compartido. Están en la parte 2, si acaso. ¿Verdad, Nimar? Ahí está. Ahora voy a hacer la misma explicación, pero ya en diagrama. Para que sea más fácil de entender esta vía clásica del complemento. Entonces, ¿dónde está el borrador? Voy a borrar esto. Para el día miércoles voy a preguntar las convertasas, voy a preguntar los objetivos, ¿no? Si saben esto, van a aprenderse tanto vía clásica como vía de las lectinas. Es muy sencillo. Ahora vamos a la vía clásica. Esa es la primera vía que se ha descubierto, ¿no? Se ha descrito. Cada vía de complemento tiene dos componentes principales. Vamos a hablar del activador y del iniciador. Hablando de activador, el activador siempre va a estar en relación, pues, al patógeno, a sus antígenos. Está en relación a lo que es extraño. Por eso todo elemento extraño, antigénico, un patógeno, siempre activa a esta vía enzimática, ¿no? Activador. El iniciador. El iniciador está en relación, pues, al complemento. ¿Cuál va a ser el complemento que inicie esa reacción en cascada? En la vía clásica hemos dicho que es C1. Bien. Ahora C1 tiene como un apellido, QRS. Bien. Eso indica las partes de C1. Es el único que tiene eso, de los 9 complementos. Bien. Ahora el activador de la vía clásica, ojo, es el inmunocomplejo. Antígeno más anticuerpo. El antígeno, que es el patógeno, más una inmunoglobulina, un anticuerpo. Esta unión se denomina inmunocomplejo. O si prefiere, complejo inmune. ¿Bien? Ahora, graficando. Aquí vamos a poner. Este es nuestro patógeno. Voy a poner una bacteria. ¿Ya? En la superficie bacteriana
Las bacterias presentan varios y diferentes tipos de antígenos. Los antígenos son moléculas extrañas, son patrones moleculares. Los hemos conocido también como PAM. Ahora, cuando hay presencia de antígenos, nuestro sistema inmunitario forma anticuerpos. Los anticuerpos se van a unir a estos antígenos, ¿no? El anticuerpo tiene forma de Y. Esta es la unión, ¿no? La parte de unión antigénica, y aquí tenemos la fracción C, el talito. Ahora, los anticuerpos que hacen esto, como activadores, van a ser la IgG y también pues la IgM. Son los dos únicos que activan complemento. Digamos que esto es una IgG, ¿no? Es monomérico. Aquí está el antígeno. Están formando inmunocomplejo. En cualquier parte del organismo, en cualquier situación que haya inmunocomplejos formados, la vía clásica se activa. Sea infección, sea autoinmunidad u otra cosa. Siempre hay vía clásica. Ya tenemos nuestro activador. Entonces va a venir el iniciador. Ahora C1. El C1 tiene este aspecto. Su forma molecular es muy compleja. Parece como un espárrago, así, y tiene varios segmentos, así, varias puntas, como un ramillete. Y justamente esta parte que vemos compleja es el segmento Q del C1. Y ese segmento Q tiene contacto con el inmunocomplejo. Bien. Ahora tenemos R y S. Son dos enzimas. La enzima R, la enzima S. Están ahí añadidas a la región Q. Esto nos permite que el C1 tenga una doble señal de activación, para que no se active en vano, ¿bien? Sin ser necesario, tiene que tener una reconfirmación. Entonces vemos como C1, Q, se une al inmunocomplejo. Entonces manda una señal de activación a la enzima R. La enzima R se activa recién, y esto manda una segunda señal de reconfirmación a la enzima S. Se reconfirma la señal, es positiva. Entonces todo C1 ya está activado, está encendido. Y la vía clásica ahora va a continuar como efecto dominó. Entonces, ¿cuál es el siguiente complemento que llega? C4, exacto. Entonces, esto es como ya un imán. Está atrayendo al C4. C4, al contacto con C1, que está activo, se va a fragmentar en C4A y C4B. Sabemos que C4B llega a la superficie del patógeno y se incorpora, ¿no? Fragmento grande. Ahora C4B atrae al siguiente complemento. C2. Entonces C2 llega. ¿Bien? C2, al contacto con C4B, se va a extinguir, o sea, se va a fragmentar. En C2B, fragmento pequeño, como anafilotoxina débil, se retira. Y C2A, fragmento grande, y se incorpora al C2B. Aquí ambos ya sabemos que están formando la primera convertasa, llamada convertasa de C3. ¿Bien? Esta convertasa de C3 está activa, va a atraer al C3. Entonces C3 llega. Al contacto con esta convertasa se fragmenta en C3A, fragmento pequeño, anafilotoxina potente, que se retira, y C3B, ¿no? Fragmento grande que se incorpora a la convertasa. Ahora vemos cómo la convertasa es más grande, ¿no? Entonces va a ser convertasa de C3 C5, su efecto doble. Entonces, ¿con quién va a trabajar primero esta convertasa de C3 C5?
Con C3. Primero con C3, luego con C5. Entonces, en la nomenclatura, jóvenes, esto es pregunta de examen, la convertasa de C3 nada más, y la vía clásica va a ser C4B, C2A. Ahora, también hay una forma simplificada de anotar. Se puede anotar como también C4B, 2A. Ya no escribimos la C, porque obviamente es complemento, entonces ya se obvia. Ahora la convertasa, ¿no? De C3, C5, de la vía clásica, es la misma, ¿no? Copiamos C4B, C2A, y le añadimos C3B. Así. Ahora, su forma simplificada o abreviada, ya no le ponemos la C, ¿no? Sería C4B, 2A, 3B. Simplificado. Y estamos hablando de convertasa. Entonces, esta convertasa de C3, C5, primero trabaja con C3. Entonces, otro C3 va a venir, al contacto con la convertasa, se fragmenta, ¿no? En C3A, fragmento pequeño que se retira, y C3B, fragmento grande que se queda como opsonina. Y ahí comienza el recubrimiento, la opsonización de la bacteria. Entonces van a venir varios C3B o C3, como he dicho, y se van a fragmentar en C3B, C3A. Todo C3B se queda aquí, en la superficie, y se va recubriendo de opsoninas. ¿Bien? Hasta que llega después C5. Entonces C5 llega, ¿vemos? Y al contacto con esta convertasa se va a fragmentar en C5A, anafilotoxina, que se retira, y C5B, fragmento grande que se añade a la superficie del patógeno. Y con esto, ahora sí va a comenzar el MAC, la formación del complejo de ataque a membrana. Entonces se incorpora C6, se añade también C7 y se juntan y empiezan a perforar la membrana. Para que la perforación sea mayor, llega C8. Y finalmente C9. Ahora, con C9, jóvenes, es especial este complemento. Es más largo. Parece un 9 alargado. Así. Parece un palito de golf. Y llegan varios C9. No va a ser el único. Llega un C9, llega otro, y así, uno a uno, se van incorporando para formar un poro, un cilindro de puro C9. Este es el poro del complejo de ataque de membrana. Un agujero que ha perforado a la pared de la bacteria. Esto lo llamamos entonces complejo de ataque a membrana, MAC. Entonces hemos dicho que este poro va a permitir pues, el escape de potasio que tiene ahí pues, todo citoplasma. Entonces el potasio se escapa, se va fugando el potasio. Y como hay mucho sodio en el líquido extracelular, el sodio entra a favor de gradiente de concentración libremente por este poro y la bacteria se llena de sodio. Y siempre donde vaya el sodio lo acompaña el cloro, de forma pasiva. Entonces aquí la bacteria se está llenando de cloruro de sodio, sal, y está aumentando la concentración de solutos. Entonces, ahora sí, como hay mucha concentración de soluto dentro de la bacteria, por ósmosis entra agua. El agua ingresa y el agua va aumentando y aumentando y pues la bacteria va a morir reventando. Lisis osmótica por efecto del agua. Y ahí está. Esa es la vía clásica del complemento.
acá. Si alguna parte no ha quedado clara, quieren que la vuelva a repetir. ¿Alguna pregunta? Doctor, para que la convertirse C3 y la C5 se vuelva, o sea, deje de atraer la C3, tiene que envolver todo el patógeno. Sí, lo pueden envolver. No hay un número máximo. O sea, se va recubriendo del C3 que venga. ¿Bien? Ahora, una vez que esté ya recubierto, ¿no? El momento que ya llega C5, ¿no? Que puede llegar tarde o temprano, pero va a llegar C5, se va a formar el complejo de ataque. Ahora, van a haber dos posibilidades. De que esta bacteria, que está opsonizada con C3b, sea fagocitada. Va a llegar un macrófago, lo va a encontrar la bacteria, lo va a comer. ¿Bien? O, si no llega el macrófago, si no llega un fagocito, pues se va a formar el complejo de ataque a membrana y la bacteria pues va a reventar. Pero no importa lo que pase, cuando se activa el complemento, la bacteria ya está condenada. O va a morir por fagocitosis o va a morir por lisis osmótica. Una de las dos. Pero ya no hay salvación para la bacteria. Por eso este es un sistema de complemento. Está complementando la acción de los leucocitos. Los leucocitos van a eliminar patógenos, ¿verdad? Entonces eso también elimina patógenos. Está complementando la acción. Y aquí tenemos a la bacteria, vamos a hacer más pequeño. Y esta bacteria está lleno de C3b, ¿no? Lleno de opsonina. Está ya recubierta. Los fagocitos que lleguen, por ejemplo, un neutrófilo o un macrófago, van a presentar receptores de membrana, así, receptores. Se les llama CR1. Estos receptores de complemento serían como dientes, porque se van a juntar con el C3b y así van a atrapar a la bacteria de forma más rápida. Si la bacteria no está opsonizada, tarda en reconocerlo, tarda en englobarlo y captarlo. Pero si está opsonizada, los receptores hacen este trabajo de unirse, juntarse con los C3b, opsoninas, y se lo come de inmediato. Así se va a formar pues el fagosoma. Esta vacuola que se va formando con el patógeno. Ya atrapado, está vivo el patógeno, pero ya está atrapado y pues los lisosomas se van a fusionar al fagosoma. Y se va a formar el fagolisosoma. Y las enzimas van a destruir al patógeno, ahí lo van a matar. Por eso aumenta 100 veces más la fagocitosis, porque hay receptores para comprimir, para la opsonina C3b. ¿Han entendido esta parte? Ahora entonces vamos a la vía de las lectinas. Segunda vía. La vía de las lectinas van a tener un iniciador y un activador distintos. Las lectinas, para empezar, son moléculas, son receptores que reconocen patrones. Reconocen PAMPs, reconocen DAMPs. Están sueltos, están libres. Y estas lectinas se unen a manosa. Manosa es un azúcar, es un sacárido, pero que está presente en bacterias, está presente en hongos, ¿no? En patógenos. Entonces nuestro activador, justamente como es parte del patógeno, el activador va a ser la manosa, el azúcar bacteriano micótico. Y el iniciador, en la vía de las lectinas,
pues va a ser una lectina. La lectina de unión a manosa. En inglés, MBL. M, ¿no?, significa manosa. B significa binding. En inglés se traduce como unión. Y L, pues, lectina. Entonces, la lectina de unión a manosa, que se va a unir precisamente a este antígeno, a este azúcar bacteriano. Bien, ya tenemos activador y tenemos iniciador. Aquí, vamos a graficar para no borrar todo. Los azúcares son hidratos de carbono, son carbohidratos, ¿no? Estos están ramificados. Entonces, esto sería, no estoy graficando muy bonito, pero esto sería como la manosa. Cuando las bacterias u hongos presentan esto. Y el MBL tiene este aspecto. Parece como un ramillete. Su forma molecular, su estructura es muy similar a C1, casi idéntica. Igual va a presentar dos enzimas para la activación y reconfirmación. Se les llama MASP1 y MASP2. Entonces, cuando llega una bacteria, esta bacteria tiene manosa en la superficie. Eso va a activar la vía de las lectinas. Y llega una lectina de unión a manosa. Se une a la manosa. Entonces, esto hace que esta lectina mande una señal a MASP1 de activación. MASP1 recién se enciende, se activa. Y esto manda una segunda señal de reconfirmación a MASP2. Y este se activa. Y así, toda la lectina de unión a manosa está activada. Ahora, si se preguntan qué significa MASP, es en inglés también. MASP significa proteína, S, serina, A, asociado, y M, manosa. Proteína serina asociada a manosa. 1 y 2. Ahora, cuando ya la lectina de unión a manosa ya se activó, ¿verdad? Este inicia esta vía de las lectinas. Y va a venir C4. C4, al juntarse con esta lectina de unión a manosa, se fragmenta en C4A, C4B. C4B va a la superficie. Y llega después C2. Se fragmenta. Y C2A se incorpora al C4B. Y forman la convertasa de C3. Va a venir C3, se fragmenta de C3A, anafilotoxina. C3B y forman convertasa de C3, C5, ¿no? C4B, C2A, C3B. Y así empieza el bucle de amplificación. Llega más C3 y empieza la opsonización de la bacteria. Y luego va a venir C5. Al contacto con la convertasa se fragmenta en C5A, anafilotoxina, y C5B. Y empieza la formación del complejo de ataque a membrana. C6, C7, C8, C9. Y así se produce la lisis osmótica. Es igualito a la vía clásica. Lo único que ha cambiado es el activador y el iniciador. Nada más. Entonces, si uno aprendió la vía clásica, pues se aprende también la vía de las lectinas. ¿Entienden? Pues aquí el principio es el mismo. No hay diferencia. A ver, ¿cuáles son los tres principios? ¿Cuáles son los tres objetivos del complemento? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién produce inflamación, Neymar? Las anafilotoxinas. Correcto. ¿Cuáles son las anafilotoxinas, Samantha? ¿Cuál es la opsonina, Luz? La
Correcto. ¿Cuál es el MAC, Robert? ¿Cuál sería el MAC? Complejo de ataque membrana. Ahí está. C5B, C6, C7, C8, C9. Es un complejo, ¿no? Sí, más o menos. Vamos a ver un video. Justamente a propósito de esto. Porque la vía alternativa es diferente. No se parece a nada. Tranqui, pero como dices, hasta cierto punto luego ya. 2 horas y 45 minutos. Vamos a apagar un poco la luz. Este video, jóvenes, está en la misma diapositiva que les he pasado, en la parte 2. Si hay audio o si no, la activación del sistema del complemento ocurre en las superficies como en la de una bacteria, como se muestra aquí. En este ejemplo, la activación del complemento es iniciada por anticuerpos que se unen a los antígenos de la superficie celular bacteriana. El complejo C1 del complemento, formado por una molécula de C1Q, 2 de C1R y 2 de C1S, se une a las moléculas de anticuerpo agregadas sobre la superficie de la bacteria. La unión de C1 a los anticuerpos resulta en la activación por proteólisis cruzada de las proteasas C1 y C1S. L y S activadas. La C1S inducida divide y activa la proteína del complemento C4, liberando un pequeño fragmento peptídico, C4A, el cual actúa como una anafilatoxina. El fragmento grande que resta, C4B, que contiene un enlace tioéster lábil, se une de forma covalente a la superficie de la bacteria mediante la formación de enlaces éster o amida. La proenzima C2 se une al segmento C4B y después es dividida por la C1S activada, liberando un péptido pequeño, C2B. Esto provoca la formación de una nueva proteasa, C4B C2A, también conocida como convertasa de C3 de la vía clásica del complemento. La enzima C4B C2A se une a C3 dividiéndola para liberar otra anafilatoxina peptídica, C3A, mientras que los fragmentos C3B, que también contienen un tioéster lábil, se unen a la superficie bacteriana adyacente al complejo C4B C2A y se asocian con él para crear la proteasa C4B C2A C3B, que es una convertasa de C3 C5. Numerosas moléculas de C3 pueden ser divididas por la convertasa de C3 C5, liberando numerosas moléculas de C3A. Gran parte de los fragmentos C3B generados son capaces de unirse de forma covalente a la superficie bacteriana, cubriéndola con múltiples moléculas de C3B capaces de inducir la fagocitosis de la bacteria. Las opsoninas son los recubrimientos, opsonización. Ahora va a venir el complemento. La convertasa de C3-C5 también divide al componente C5 y lo activa. De nuevo, el pequeño fragmento peptídico liberado por esta división, C5A, es una potente anafilatoxina y también es el quimioatrayente más importante derivado del sistema del complemento. El fragmento extenso C5B actúa para iniciar la formación del complejo de ataque de membrana, las etapas finales de la cascada del complemento. En este proceso, C5B se ensambla con C6 y con C7. C5B no se asocia por sí mismo a la membrana y la molécula de C7 permite que este complejo se inserte en la membrana celular bacteriana. El componente C8 también se une al complejo C5B, C6, C7 y se inserta a sí mismo en la membrana celular. El complejo C5B, C6C
C768 cataliza el ensamblaje de numerosas moléculas de C9 para crear un poro cilíndrico transmembrana. El poro altera el balance iónico y osmótico que existe a través de la membrana y de esta manera mata la célula bacteriana. Y se produce lisis, ¿no? ¿Se ha entendido mejor? Sí. Con el video ya me entiende mucho mejor cómo es esta activación del complemento. La vía de las lectinas es similar. Hay un videito acá también. Noten que eso es todo como un resumen de la vía clásica. Tenemos nuestro activador inmunocomplejo, iniciador C1, C1Q, se forma C4B, C2A, convertasa, C3B, convertasa de C3B. Va a venir aquí ya C5, ¿verdad? Que un contacto, se presenta el C5A, C5B, y forman el complejo de ataque a membrana hasta C9, ¿no? Perforando la membrana del patógeno. Se produce la lisis. Ahora, esta es la vía de las lectinas. Hemos dicho que nuestro iniciador es la lectina de unión A manosa, ¿no? Esta es esa forma muy similar a C1. Y tenemos la manosa, que sería el azúcar bacteriano, como activador. Es un video igual, parecido, ¿no?, al anterior. En el primer paso, la proteína MBL reconoce y se une a carbohidratos de las superficies celulares de microorganismos. Esta proteína posee las proteínas asociadas llamadas +1 y +2. Estas se activan de forma análoga a C1Q en la vía clásica. +2 actúa como CQS y genera C4A, C4B, C2A y C2B. C4B es la porción grande y se fija a la membrana. C2A se une a C4B. El resto difunde hacia el plasma. La vía sigue adelante como en la vía clásica. C4B, C2A. Al complejo formado por C4B, C2A se le conoce como convertasa de C3. C3 viene, C3A. Su sustrato es C3, a quien hidroliza en C3A y C3B. Han formado convertasa de C3, C5. C3A es una anafiladoxina. Difunde hacia el plasma. C3A, C3B se unirá a la membrana formando el complejo C4B2A3B. Anafiladoxina y opsonina, ¿no? Ahí está el bucle de potenciación. C3A, C3B. Ahora va a venir El complejo C5. C4B2A3B actúa sobre C5. Genera C5A y C5B. Ahora con C5B viene C6 y C7. Casi juntos. Luego C6 se unirá con C5B. Esto genera la expresión de dominios hidrofóbicos, que le permiten adentrarse en la bicapa lipídica. A este complejo también se unirá C7 y C8. Esto genera un pequeño poro en la membrana. Y varios C9. Poli C9. Finalmente, varias moléculas de C9 se unen a este complejo, generando un poro aún mayor, de 70 a 100 angstrom de diámetro. Entonces se va entre Por este sodio y cloro. poro ingresan diversos iones, proteínas y agua. También se escapan electrolitos de la célula. De este modo, la célula muere por explosión. Explosión osmótica. Lisis osmótica. ¿Bien? Esa es la vía de las lectinas. Ahora vamos a la vía alternativa. Voy a poner la pizarra. He tomado, si quieren, foto. La vía alternativa es más corta, pero es diferente. Como dicen, es una vía alterna. Va a presentar factores diferentes. ¿Sí?
Para empezar, la vía alterna ha sido la última de las 3 vías en descubrirse alternativa o alterna. Su activador directamente es el patógeno, o sea, la presencia de cualquier patógeno pues, activa la vía alternativa, no importa el nivel. Ahora el iniciador, ¿no? Como es parte del complemento, en este caso va a ser C3, o sea, empezamos ya desde la mitad, por eso es más corta. Ahora, para entender esta vía alternativa hay que hablar de factores que no son del complemento, son distintos, son otro tipo de proteínas enzimáticas. Tenemos el factor B. Este factor B es como una proteína grande y tenemos después al factor D. El factor D es otra proteína enzimática más pequeña que parece como un cuchillo. Ahora, cuando existe una presencia de patógeno, el C3 va a presentar hidrólisis espontánea, o sea, se va a fragmentar por sí solo. C3 se va a fragmentar en fragmento pequeño C3A, anafilotoxina, y fragmento grande C3b. Ahora, la presencia de C3b hace que el factor D actúe y va a cortar, mejor así, está bien así, va a cortar acá el factor B, lo corta en 2 fragmentos, un fragmento pequeño y otro grande. Ahora, por la nomenclatura, se han dado cuenta que los factores pequeños se les llama A y a los grandes B. Aquí tenemos al factor B, ¿no? Entonces el fragmento grande va a ser BA y el fragmento pequeño BB. Todo fragmento grande se adhiere a la superficie del patógeno. Entonces fragmento, aquí vamos a tener al patógeno, cualquier tipo. Entonces viene C3b, fragmento grande, y se incorpora con BB, fragmento grande también, los dos juntos. Pero aquí hay un problema. El factor C3b, ¿no? Y el factor B son diferentes. Uno es complemento y otro es factor. Se pueden llegar a separar, son inestables. Entonces, para permitir esa unión estable, va a haber una proteína como si fuese un pegamento, como si fuese un scotch, la properdina. Y esta se incorpora a ambas para mantenerlas juntas, estables. Aquí ya se ha formado una convertasa. C3b, BB, convertasa de C3, de la vía alternativa. Entonces, ¿cuál será el siguiente complemento que venga? Pues si la convertasa es de C3, va a venir C3. Entonces viene un C3 atraído, ¿verdad? Por esta convertasa de C3. Entonces llega un C3, aquí viene otro. Al contacto con esta convertasa se fragmenta en C3A, anafilotoxina que se va, y C3b, fragmento grande que se incorpora a la convertasa. ¿Bien? Ahora vean, esta convertasa de C3 ahora es el doble de potente. Se va a llamar C3, convertasa de C3, C5. ¿Ven? Es el mismo principio. Entonces esta convertasa se va a llamar C3b, BB, C3b. Me parece trabalenguas, ¿no? Este C3b, BB, C3b, ¿en qué complemento va a actuar primero? Vamos, aquí está el nombre. Aquí está la respuesta. Primero con C3. Entonces, nuevos complementos C3 van a llegar y al contacto con esta convertasa de C3, C5 se fragmentan en C3A, anafilotoxina, y C3b,
opsonina. Entonces así comienza la opsonización y la formación de más anafilotoxinas para la inflamación. Y después de que ya ocurrió la opsonización, está recubierto este patógeno, ahora es el turno de C5, ¿no? Entonces viene un C5, al contacto con esta convertasa se fragmenta C5A, anafilotoxina, y C5B, fragmento grande, que junto con el C6 más C7, C8 y varios C9 van a formar el MAC, complejo de ataque a membrana. Y ahí termina. Igual va a presentarse la lisis osmótica, ¿no? Va a reventar el patógeno. Es más corto, ¿no? Aquí no hay C4, no hay C2, no hay C1. Directo C3, C5 y los demás. Esa es la vía alternativa. Ahora, en un solo patógeno se pueden activar las tres vías. Si es una bacteria que tiene manosa y tiene anticuerpos inmunocomplejos, se va a activar la vía alternativa, la vía de las lectinas y también la clásica, las tres al mismo tiempo, en la misma superficie del patógeno. Con esto, pues, el sistema de complemento es más efectivo. Igual la bacteria va a tener opsonización por cualquier vía, va a presentar convertasas. Ahora, en el examen, ¿qué les voy a preguntar? Les voy a preguntar convertasas. Ya tienen que conocerlas. ¿Han visto que las convertasas de la vía clásica y de la vía de las lectinas son iguales? No hay cambios. Si hablamos de convertasa de C3, ¿cuál es esta? ¿Cuál es la convertasa de C3? No, ¿qué es esto? C4B2A. Y si fuese convertasa de C3, C5, C4B, 2A, 3B. Así. Son las mismas para ambas vías. Pero si hablamos de vía de las, o vía alternativa, la vía alterna, la convertasa de C3 es diferente. Va a ser C3B, B mayúscula, B. Y si hablamos de convertasa de C3, C5 de la vía alternativa, pues copiamos esto, ¿verdad? C3B, BB, y le sumamos 3B. Vean cómo siempre termina con 3B. Ambas convertasas. Eso voy a preguntar. Eso debe conocer. Ya sabemos cómo se han formado, ¿no? Estas convertasas y cuál va a ser su función. Ahora pasemos justo a las anafilotoxinas. Ya sabemos que las opsoninas están opsonizando, ¿no? El C3B. Ahora, ¿qué pasa con esas anafilotoxinas que se diluyen? Que se retiran, ¿no? ¿Se van? ¿Pero cómo? Ahora vamos a ver cómo producen ese aumento de la inflamación. ¿Puedo borrar la pizarra? ¿Cuáles son las dos anafilotoxinas potentes? C3A, C5A. A de anafilotoxina. A. Relaciones. ¿Sí? John, ¿alguna pregunta? La parte de C3B, no la entendí muy bien. ¿Esta última parte? Sí. Ya. Bueno, con gusto vamos a ver. Hemos indicado que cuando C3, el primer C3, se hidroliza espontáneamente a la presencia de un patógeno, se forma C3A y C3B.
¿no? Fragmento grande va a la superficie. Esto también induce que el factor B sea cortado por el factor D. En BA, que no tiene acción, ni siquiera es anafilotoxina, no es nada. Pero el BB, fragmento grande, sí, se incorpora junto con C3, B, en la superficie del patógeno. Y como son dos fragmentos grandes unidos, y además enganchados por la propia ardina, están formando ahora convertasa de C3. Siempre empezamos con la convertasa de C3, ¿no? Es la primera en formarse. Entonces, esta convertasa de C3 en la vía alternativa va a ser C3B, BB. Como es convertasa de C3, al complemento que va a empezar a atraer es al mismo C3, otro C3. Entonces va a llegar un C3 nuevo y al contacto con esta convertasa, ¿no? Este C3B, se fragmenta en C3A, anafilotoxina que se retira, y C3B, fragmento grande que se incorpora a la convertasa. ¿Bien? Entonces ahora es C3B, BB, C3B. O si quieren, ¿no? De forma abreviada, C3B, BB, 3B. Esta convertasa que se ha formado ahora es el doble de potente. Será convertasa de C3 y también C5. Ahora sí, John. Entonces actúa primero con C3. Entonces va a venir nuevo C3. Se van a fragmentar en anafilotoxina y opsoninas. Y luego de haber opsonización, llega recién un C5. Y el C5, al contacto con esta convertasa, que vamos sacando, se va a fragmentar en C5A, anafilotoxina, y C5B, que comienza la formación del complejo de ataque mental. C6, 7, 8, 9. Cuando llega C5, todo es igual. Es el mismo final en las tres vías. Todas convergen con eso. Ahora estaba diciendo que les voy a explicar qué pasa con las anafilotoxinas, en especial con C3A y C5A. Vamos a hablar de esto. Las anafilotoxinas van a aumentar la inflamación de dos formas. Aquí vamos a tener ya C3A, ¿no? Anafilotoxina. Y junto con C5A, anafilotoxina. De las dos, la más potente es C5A, más grande. En un primer tiempo, en primer lugar, lo que van a hacer estas dos anafilotoxinas es activar a las células cebadas. Las células cebadas son dos: el basófilo en la sangre y el mastocito en los tejidos. Ambas células cebadas están cargadas de gránulos con mediadores inflamatorios. Estos gránulos que presentan están llenos de histamina, de quimiosinas, bradicininas, serotoninas. Y el contacto con esto va a producir la degranulación. Y la histamina es la que inicia la inflamación. Va a provocar aumento de la vasodilatación y también de la permeabilidad capilar. Va a haber aumento de flujo, va a haber edema, ¿no? Con exudado. Ese es un primer paso. Además, el C5A hemos dicho que es una potente quimiosina. Les he dicho el día de ayer, creo, ¿no? Hay tres quimiosinas muy potentes. ¿Cuáles son? Interleucina 8, muy bien. Y el TV4. El C5A y el leucotrieno B4. Leucotrieno B4. Aquí tenemos la quimiosina del complemento, C5A. Entonces, por quimiotaxis atrae. Y ahora van a ser atraídos los fagocitos. Neutrófilo y
macrófago. Son atraídos. El C5 los llama, ¿no? Y pues el C5A los va a activar. Activa los dos. Esta activación hace que el neutrófilo y el macrófago sean más agresivos. O sea, se activan y están ya propensos a fagocitar. Es como si tuviesen hambre, ya quieren comer. Entonces llegan al lugar por la quinotaxis y encuentran bacterias opsonizadas y están sazonadas con C3b. Y como están hambrientos con la activación del C5A, se los comen con mucha velocidad. Fagocitosis. Entonces aquí vemos cómo aumenta la inflamación y cómo aumenta la fagocitosis. Vamos a ver un video. Ahora sí. Esto que he mostrado es muy cortito, no es la vía alternativa. En este video muestra la opsonización. Directamente pasamos a la lisis. Ahí tenemos el patógeno. Entonces miren cómo C3b se hidroliza, ¿no? C3A se retira, C3b se incorpora. Ahora justo esto hace que el factor B se vaya a cortar en BA que se retira y BB se incorporan y forman convertasa de C3. Viene C3, se fragmenta en C3A, C3b y forman el complejo, ¿no? Convertasa de C3, C5. Y ahí vemos el C5, se fragmenta en C5A, C5b y se forma el complejo de ataque a membrana. Sí, muy rápido. Y pues estos van a producir ese poro osmótico, complejo de ataque a membrana. Y se provoca la perforación y pues posteriormente la lisis, ¿no? La destrucción. Hay una explosión osmótica. Aquí podemos notar qué vía es esta. Si vemos C3b, si vemos BB. Y aquí estamos viendo la convertasa, ¿no? Miren cómo en esta representación some of the C3b generated will interact with the C3 convertase itself, resulting in the formation of a trimolecular complex of two C3b molecules and BB. This multimolecular complex is called the C5 convertase of the alternative pathway, and is specific for cleaving C5. C5, ¿no? Es el C5. Entonces vamos a ver qué pasa con este C5A y el otro, ¿no? El C3A. The C3A and C5A fragments generated by activation of the alternative pathway mediate the same functions of chemoattracting and activating granulocytes and phagocytic cells. Entonces vienen los mastocitos y basófilos. C3A attracts mast cells to sites of complement activation, Activan y binding of degranulan C3A and también. C5A2B cells, as well as basophils, induces degranulation C5A, and release of mucin and other vasoactive atrae por ligands. quimiotaxis. C5A is a Y activa chemoattractant los for glóbulos. macrophages and neutrophils, Miren and cómo binding se of vuelven C5A agresivos, to these cells Bien. primes them for Neutrófilos igual. mediating their host defense functions. Ahí está el patógeno. Activation of the alternative Y ahí está la vía pathway clásica. results in the formation of a membrane attack complex, Inmunocomplejo. leading to the lysis of the invading La pathogen. vía clásica por un lado, Lysis esta es la of vía cells by the alternativa por complement otro. system is mediated by a Vamos a large ver el C5b. macromolecular structure called the membrane attack complex, or MAC. MAC. The MAC is formed through what is called the terminal complement pathway, which starts with the generation of C5b. C5b associates with C6, C7, and C8, forming a large multimolecular complex that associates with and begins to disrupt the cell membrane. Subsequently, C9 binds to C8, and this is followed by the binding of many additional C9 molecules, leading to the formation of a large pore in the cell membrane. The pore in the membrane is large enough to allow water, ions, and small molecules to enter the cell, leading to lysis. Ahí está, ¿no? Lisis osmótica.
la opsonización. Cuando un patógeno está recubierto como vemos acá, C3b, el fagocito llega, el macrófago, y tiene estos receptores CR1, receptores para el complemento. Entonces miren cómo el receptor se sujeta con el C3b. La incorporación es más rápida. Y todavía es más rápida si hay inmunocomplejos. Si la bacteria también está recubierta por anticuerpos unidos a antígenos. Porque también los fagocitos tienen receptores FC. Este es el FC, ¿no? La fracción C de los anticuerpos. Como están libres la fracción C, se incorporan a los receptores FC. Va a haber más fagocitosis. Cuando están recubiertos por anticuerpos y complemento, la fagocitosis incluso es 1000 veces más rápida. Se potencia 10 veces más. Con complemento, 100 veces más. Complemento y anticuerpos, 1000 veces más. Y pues así se eliminan rápidamente los patógenos. Se termina la infección. Ahora esto es muy bonito, ¿no? Pero no todos tienen complemento. No todas las personas. Según los últimos, ¿no?, los estudios genéticos, se ha determinado que aproximadamente el 1,5% de la población va a presentar una deficiencia de complemento. Y esto es una deficiencia genética. Algún gen de un complemento está ausente o está alterado. Tiene una mutación. 1,5%, uno de cada 100 personas tiene déficit de complemento. Ahora, depende a qué complemento, ¿no?, tenga ese déficit. Puede afectar una o varias vías. Puede afectar el principio, el medio o el final de las vías. En este cuadrito, ahí están las 3 vías, ¿no? Vía clásica, C1, activador, ¿no?, iniciador. Vía de las lectinas, ahí está el MBL como iniciador. Vía alternativa, C3, iniciador. Miren cómo todos convergen formando convertasas de C3, convertasa de C3, C5. Y a partir de C5, las vías son comunes, ¿no? El camino es final con el MAC. A ver, si hubiese deficiencia de C1, ¿qué vía se afecta? Aquí. La clásica. No, solo la clásica. Solo la clásica tiene C1. Sí. Y se afecta toda la vía clásica. Si no es C1, ¿no?, ¿verdad? No va a haber activación de C4, ni C2, ni nada, porque todo es en cascada. Solamente va a actuar la vía de las lectinas y también la vía alternativa. Eso sí, están indemnes. Si se afecta, hay déficit de C2. ¿Qué vía se afecta? La clásica. Y las lectinas. Correcto. Si hay déficit del gen del C2, el C2 no se forma. Sí. Entonces, vía clásica y vía de las lectinas están afectadas desde el inicio. Esa persona solamente va a tener vía alternativa. Muy completo. Si se afecta el gen del C3, ¿qué vía se afecta? La lectina y la alterna. Todas. Sí. Todas las vías afectadas. Y se van a afectar completamente el complemento, porque el C3 es la clave. Si no hay C3, no se van a formar convertasas de C3, C5. Si no hay C3, no se va a formar opsonización, ¿no?, opsonina, C3b, ni tampoco anafilotoxina, C3a. Y se afectan las 3 vías por completo. Ese es el peor déficit. El peor déficit es de C3. Ahora, si hay déficit de C5, ¿a qué vías se afectan? La alterna. Las 3. Las 3 convergen en C5, pero miren, casi en el periodo final. O sea, va a haber opsonización, ¿verdad? No hay problema con la opsonización, C3b. Va a haber C3a, anafilotoxina. Lo que no va a haber es C5,
Pues no va a haber C5A ni C5B. No va a haber listos osmótica en las tres vías. No va a haber quimiotaxis tampoco, ¿no? Si falta C5A. Entonces, estos dos déficits son los peores. Sí. Puede faltar también C6, C7, ¿no? No se va a formar el mapa, si falta alguno de estos. Hay personas que tienen déficit de estos complementos, especialmente si falta C3, ¿no? Que afecta a todas las vías del centro. Esas personas son las que se resfrían de forma continua, se resfrían muy seguido. Una gripe cada vez le está produciendo pues, un resfrío fatal. Se curan, otra vez se resfrían, porque no hay un complemento activo. Solamente los leucocitos están batallando solos. Y además, el resfrío, jóvenes, en estas personas les dura más tiempo. Lo normal es casi 5 a 7 días, ¿no? Uno está resfriado, después se cura espontáneamente. En las personas con déficit de complemento puede durar 10 o hasta 2 semanas el resfrío. No es nada fatal, por si acaso, no es que uno pueda morir por esto, solamente que produce más morbilidad, ¿no? Más enfermedad por el resfrío. ¿Se está entendiendo esa parte? Bueno, esta acá es la explicación de la práctica de hoy. Hemos entendido su utilidad. ¿Y hay algún examen para saber si tengo un déficit de complemento? Sí, los exámenes serológicos primero van a medir cuánto de cantidad de complemento hay en la sangre. Son exámenes serológicos donde van a medir cómo es el C1, C2, C3, hacer una activación in vitro. El segundo examen para confirmar eso son exámenes genéticos. Ahí van a buscar justamente los genes HLA tipo 3. Ahí están los genes del complemento. Van a ver qué gen está afectado, ¿no? Y van a saber exactamente qué complemento se afecta. Entonces son exámenes serológicos de complemento y exámenes genéticos para ver el genoma. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Estudien, ¿no? Complemento. En la presentación de diapositivas está lo mismo.